La sala del tribunal olía a metal quemado y a algo que Dorothy no lograba identificar. Estaba de pie en el centro de una plataforma circular, rodeada de criaturas que parecían mantis religiosas gigantes con armadura. Su vestido floreado desentonaba absurdamente entre tantos ángulos agudos y superficies frías. Apretó con fuerza su bolsa de labores y esperó. La criatura jueza, más grande que las demás y con una armadura más elaborada, emitió chasquidos que su auricular traductor convirtió en palabras. Dorothy Walsh de la Tierra. Ha violado el espacio territorial Quarin. La pena es la muerte. Dorothy se ajustó las gafas. Joven, iba en una nave de pasajeros. El piloto se equivocó de rumbo. La antena de la jueza se contrajo. La ignorancia no es inocencia. Irá a la fosa con nuestro devastador. Será rápido. Se oyeron jadeos en la sala. Dorothy miró a su alrededor a los demás alienígenas presentes. Algunos se cubrían el rostro. Otros hacían gestos que no comprendía, pero que parecían plegarias. Una criatura amorfa en un rincón se desmayó. ¿Qué es un devastador?, preguntó Dorothy. El juez se inclinó hacia adelante. Un dragón del mundo de azufre Dramore. 9 pies de escamas, humo y fuego. Ha consumido a 43 prisioneros condenados. La mayoría sobrevive menos de una hora, algunos solo minutos. Dorothy reflexionó sobre esto. ¿Recibe los cuidados adecuados? ¿Atención médica? El juez la miró fijamente. Toda la sala quedó en silencio. Incluso los guardias de la puerta parecían confundidos. Es una máquina de matar, dijo finalmente el juez. Alimentamos a los prisioneros. Ese es todo el cuidado que requiere. Eso es crueldad animal, dijo Dorothy con firmeza. Deberían avergonzarse. El juez emitió un sonido como de cadenas. El traductor de Dorothy dijo que significaba risa. Su débil especie no entiende nada de fuerza. Llévensela. 2 guardias, de 2,5 metros de altura y cubiertos de placas quitinosas, la sujetaron por los brazos. No eran bruscos, solo firmes. La condujeron por pasillo tras pasillo, cada uno más oscuro que el anterior. Otros prisioneros se aferraban a los barrotes de sus celdas para verla pasar. Humano muerto andante, susurró una criatura. El devastador cenará bien esta noche, dijo otra a una tercera. Algo con demasiados ojos simplemente dijo, lo siento. Dorothy notó que uno de sus guardias parecía incómodo. Su agarre se aflojó ligeramente mientras descendían por una rampa. Señora, dijo el guardia en voz baja. He visto las patas del devastador. No corra. Eso excita a la criatura. Quédese quieta y será más rápido. Qué amable eres, querida, dijo Dorothy. ¿Cómo te llamas? Capitán Hess, le agradezco el consejo. Llegaron a una enorme puerta cubierta de arañazos. Algunas heridas eran más profundas que el brazo de Dorothy. La puerta se abrió lentamente, revelando un oscuro abismo. Una plataforma descendía a la oscuridad suspendida de gruesos cables. Puede traer su bolso, dijo Hess. Aunque no importa. Dorothy subió a la plataforma. ¿Podrían enviarme antiséptico y vendas, y tal vez algo de comida decente? Sospecho que los necesitaré. El juez los había seguido. Morirás antes del amanecer. Ya veremos, dijo Dorothy. La plataforma se tambaleó y comenzó a descender. Lo último que Dorothy vio antes de que la oscuridad la engullera fue el rostro del juez pegado a una ventana de observación. Otros rostros se unieron a él. Contó al menos 20 alienígenas reunidos para verla morir. La plataforma descendió durante lo que parecieron 10 minutos. El aire se volvió más cálido y olía a humo. Finalmente, con un chirrido, la plataforma se detuvo. Dorothy bajó de la plataforma sobre una piedra áspera. La plataforma comenzó a elevarse de inmediato, dejándola en una penumbra. Sus ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad. El espacio era enorme. Unos hongos bioluminiscentes en las paredes proporcionaban la luz justa para distinguir formas.
El suelo estaba cubierto de huesos. Huesos enormes, huesos del tamaño de un humano. Las paredes estaban chamuscadas en algunos puntos. Dorothy oyó una respiración. Una respiración profunda y rítmica, como un fuelle gigante. Entonces vio movimiento entre las sombras. Algo enorme cambió de posición. Dos luces naranjas aparecieron en la oscuridad. Ojos. Eran del tamaño de platos. La criatura avanzó hacia la luz tenue. Dorothy tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para verlo todo. El dragón era más grande que su granero. Sus escamas eran negras como el carbón y reflejaban la luz de los hongos como aceite. Sus dientes eran tan largos como su antebrazo. Su cola podría haber aplastado un coche. El dragón abrió la boca y rugió. El sonido golpeó a Dorothy como una fuerza física. Le zumbaron los oídos. Le vibró el pecho. Pequeñas piedras cayeron del techo. Los alienígenas que observaban desde arriba debieron de haberlo derribado a través de la ventana de observación. Dorothy no corrió. No gritó. Se quedó donde estaba y estudió a la criatura con la misma expresión que había usado para examinar ganado difícil durante 40 años. El dragón cargó. Sus garras abrieron surcos en el suelo de piedra. Abrió la boca lo suficiente como para engullirla. «Detente ahora mismo», dijo Dorothy con su voz más firme. «Siéntate antes de que te lastimes más». El dragón se detuvo. Sus garras delanteras resbalaron sobre la piedra, deteniéndose a solo 6 metros de ella. Inclinó su enorme cabeza, claramente confundido. Prit no sonaba así. Pritin se queda quieto. Dorothy avanzó lentamente. El dragón siguió sus movimientos, pero no atacó. Ahora podía verlo mejor bajo la luz fúngica. Tenía heridas infectadas en los costados. Su pata trasera izquierda se inclinaba más hacia la derecha al cambiar de peso. Sus escamas estaban opacas donde deberían brillar. «Pobrecito», dijo Dorothy. «Te han estado maltratando, ¿verdad?» El dragón bajó un poco la cabeza. Sus ojos naranjas la siguieron mientras ella lo rodeaba para examinarle el flanco. Vio pus que manaba de una herida detrás de su pata delantera. «Está infectada», dijo, más para sí misma que para el dragón. «Debes de estar sufriendo mucho». Abrió su bolsa de labores y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Siempre llevaba uno. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar ayuda. Sacó toallitas antisépticas y se acercó a la herida. El dragón podría haberla matado al instante. En cambio, la observó mientras Dorothy limpiaba con delicadeza la zona infectada. Trabajó despacio, hablándole con voz suave y firme, como solía hablarles a los caballos asustados. «Ya está. Sé que arde. Eres muy valiente. Buen dragón. Muy bien». Sobre ellos, pegados a la ventana de observación, el juez y el guardia los miraban en absoluto silencio. Un guardia hizo un gesto religioso. El otro se quedó boquiabierto. Dorothy terminó de limpiar la herida y se apartó. «Así está mejor. Tendremos que hacer esto a diario hasta que sane por completo. Y necesitas mejor comida que la de los prisioneros. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo nutritivo?» El dragón emitió un sonido entre un gruñido y un estruendo. Luego, lentamente, se dejó caer al suelo y apoyó su enorme cabeza sobre sus garras delanteras. Observó a Dorothy con ojos que ya no parecían tan agresivos. Dorothy encontró un lugar relativamente limpio, se sentó y sacó su labor de punto. «Bueno», dijo, «supongo que deberíamos conocernos. Me llamo Dorothy. ¿Cómo debería llamarte?» El dragón parpadeó lentamente. «¿Qué tal quemadura? Me pareces una quemadura». Desde una ventana de observación en el piso superior, el juez susurró: «¿Qué clase de criatura es esta humana?». Nadie tenía respuesta. Dorothy despertó con el sonido del goteo del agua. Por un momento, olvidó dónde estaba y creyó haber regresado a su granja. Entonces sintió la dura piedra bajo ella y recordó. Se incorporó lentamente, con la espalda quejándose.
Dormir sobre una roca a 68 años era diferente a dormir sobre una roca a 20. Scorch yacía acurrucado a su alrededor como un enorme gato escamoso. El dragón se había colocado de tal manera que bloqueaba la corriente de aire frío de los niveles superiores. Su calor corporal la había mantenido caliente durante toda la noche. «Buenos días», dijo Dorothy, acariciando las escamas del dragón. «Gracias por mantenerme caliente». Scorch abrió un ojo naranja y emitió un sonido parecido a un gruñido de satisfacción. Dorothy se puso de pie y se estiró. Le rugió el estómago. Se había perdido la cena de anoche y el desayuno de esta mañana. Mirando a su alrededor en la penumbra de la caverna, vio el bebedero que Scorch usaba. Un pequeño arroyo subterráneo corría a lo largo de una pared antes de desaparecer en una grieta del suelo. Se acercó y lo examinó. El agua parecía clara. Juntó las manos y la probó. Limpia y fría. Bien. Bebió un buen trago y se salpicó un poco en la cara. Cerca del agua, notó movimiento. Pequeños peces, pálidos y sin ojos, nadaban en el arroyo. Peces de cueva. Había leído sobre ellos una vez. Eran ciegos pero nutritivos. Scorch. Llamó. «Ven aquí, querida». El dragón se levantó y se acercó, moviéndose con más facilidad que el día anterior. La limpieza de su herida ya había ayudado. Dorothy señaló los peces. «¿Puedes pescarlos?» Scorch miró el agua, luego a Dorothy, claramente confundida sobre lo que quería. Dorothy se arrodilló e intentó pescar un pez con las manos. Demasiado lento. El pez se escapó. Se recostó y pensó. Luego abrió su bolsa de labores y sacó sus agujas y la lana más resistente. Durante la siguiente hora, preparó un sencillo sedal. Las agujas le sirvieron de anzuelo. Lo cebó con un trozo de cecina seca de su bolsa y lo bajó al agua. Scorch observó fascinada cómo pescaba 3 peces en rápida sucesión. Cada uno era aproximadamente del tamaño de su mano. No mucho, pero mejor que nada. Ahora, querida, necesito que hagas algo por mí, dijo Dorothy. Levantó un pez. ¿Puedes calentarlo? Lo suficiente para cocinarlo, no para quemarlo. Scorch se inclinó. Su cabeza. Dorothy señaló el pescado, luego la boca de Scorch. Fuego. Un fuego pequeño. Cocinar. El dragón pareció comprender. Abrió la boca ligeramente y exhaló una fina llamarada. El pescado en la mano de Dorothy se cocinó en segundos. El olor era bastante agradable. Perfecto, dijo Dorothy sonriendo. Tienes un don. Cocinó los otros 2 pescados y compartió uno con Scorch. El dragón lo olisqueó con curiosidad y luego se lo comió de un bocado. Dorothy comió el suyo lentamente, saboreando cada bocado. Después del desayuno, examinó las demás heridas de Scorch. Eran 7 en total, todas con señales de haber sido descuidadas. Algunas parecían de armas, otras de peleas. Las limpió cuidadosamente, usando casi todo su antiséptico. Han sido crueles contigo, dijo mientras trabajaba, manteniéndote herido y enfadado para que mataras prisioneros. No es forma de tratar a ninguna criatura. Scorch permaneció completamente quieto mientras ella trabajaba, aunque ocasionalmente gruñía suavemente cuando tocaba una herida particularmente dolorosa. Lo sé, querida. Lo siento. Te curaremos. Arriba, en la ventana de observación, el juez había regresado con otros. Dorothy reconoció a algunas especies del juicio de ayer. Todos la miraron con incredulidad. Dorothy los saludó con la mano. Hola, allá arriba. Me vendrían muy bien las vendas que pedí y un poco de jabón. Este lugar está asqueroso. Los alienígenas se miraron confundidos. Durante los 2 días siguientes, Dorothy estableció una rutina. Se despertaba al amanecer, tal como era en la caverna perpetuamente oscura. Pescaba para desayunar. Curaba las heridas de Scorch. Exploraba su prisión, trazando un mapa de su distribución y recursos. Encontró hongos comestibles creciendo en un rincón.
No eran sabrosos, pero sí nutritivos. Encontró depósitos de arcilla que podían moldearse y endurecerse. Encontró piedras planas que podían servir como platos y herramientas. Scorch la seguía a todas partes, observándola con aparente interés mientras trabajaba. El dragón parecía fascinado por su constante actividad, tanto que al tercer día, Dorothy comenzó a organizarse. Limpió una zona cerca de Dorothy, eligió la pared más cálida y la designó como su lugar para dormir. Usó su ropa de repuesto para improvisar una cama. Creó una zona de cocina cerca del arroyo, donde Scorch podía encender fuego fácilmente. Incluso habilitó un área para desechar la basura en un rincón apartado. Scorch ayudó sin que se lo pidieran. El dragón movió las pesadas piedras que Dorothy señaló. Usó fuego controlado para secar las vasijas de arcilla que Dorothy moldeaba. Incluso aprendió a pescar por sí mismo, dejando los peces en un montón para que Dorothy los cocinara. «Eres un dragón muy inteligente», le dijo Dorothy. «Nunca debieron haberte encerrado así. Los dragones no están hechos para vivir en agujeros». Al cuarto día, el juez envió guardias a la plataforma. Soldados de cuarentena fuertemente armados descendieron, con las armas listas. «Vamos a recuperar a la humana», anunció el guardia principal. «Sube a la plataforma». Dorothy se levantó de su fogata. «Estoy muy cómoda aquí. Gracias». No era una petición. Los guardias avanzaron. Scorch se movía más rápido de lo que cualquier cosa que esa masa pudiera mover. El dragón se interpuso entre Dorothy y los guardias, extendió sus alas para parecer aún más grande y rugió. Los guardias retrocedieron tambaleándose. Uno cayó de la plataforma y tuvo que volver a subir a toda prisa. Se retiraron rápidamente, mientras la plataforma se elevaba con ellos, profiriendo amenazas sin cesar. Dorothy suspiró. «Scorch, te pasaste un poco. Los asustaste muchísimo». Scorch la miró y emitió un rugido de satisfacción. «No seas presumida», dijo Dorothy, pero al final de la primera semana ya sonreía. Dorothy había transformado su rincón de la caverna en algo parecido a un hogar. Tenía utensilios de cocina de arcilla y piedra. Tenía un cómodo lugar para dormir. Tenía un sistema para recolectar y almacenar agua. Incluso había empezado un pequeño jardín de hongos comestibles que estaban sanando bien las heridas de Scorch. El dragón se movía sin dolor y sus escamas comenzaban a brillar como es debido. Lo más importante era que Scorch había dejado de mirar a Dorothy con recelo y había empezado a mirarla con algo parecido al cariño. Las ventanas de observación estaban siempre abarrotadas. Ahora, la noticia se había extendido por toda la prisión y más allá. La humana que había domado al devastador. Extraterrestres de otros pabellones venían solo para presenciarlo. Dorothy les prestaba poca atención. Estaba ocupada enseñándole a Scorch a entender las órdenes. «Siéntate. Quédate quieto. Mueve esto. Calienta aquello». El dragón aprendió rápido, deseoso de complacerla al octavo día. Dorothy miró hacia la ventana abarrotada y exclamó alegremente. «¿Saben? Si van a mantenerme aquí, de verdad necesito esos productos de limpieza y quizá algunas semillas. Creo que podría cultivar verduras aquí abajo con los materiales adecuados». El juez, observando desde la ventana, sintió un escalofrío a pesar de su exoesqueleto blindado. Así no era como se suponía que debían ser las ejecuciones. Habían pasado 2 semanas desde que Dorothy llegó a la cámara de detención. El juez estaba de pie en su despacho privado leyendo informes que no tenían sentido. La humana debería estar muerta. En lugar de eso, transformó la cámara de ejecución en lo que el informe del cenobiólogo describió como una granja funcional. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo el juez con cansancio. El capitán de la guardia, Hess, entró. «Señor, hay una cenobióloga que solicita acceso a la cámara profunda. La doctora Fell, del Instituto de Investigación Acuariana. Otra científica que quiere contemplar lo imposible. Desea entrevistar al humano y estudiar sus métodos».
El juez lo consideró. Quizás comprender cómo había sobrevivido el humano ayudaría al imperio a evitar futuros bochornos. Aprobado, pero bajará bajo su propio riesgo. Una hora después, la doctora Fell se encontraba en la plataforma que descendía a la cámara profunda. Era una anfibia acuariana con 4 brazos y una piel que cambiaba de color según sus emociones. En ese momento, su piel mostraba un pálido nerviosismo. La plataforma llegó al fondo. La doctora Fell bajó y miró a su alrededor con asombro. La caverna no se parecía en nada a la descripción de los informes. Un rincón se había convertido en una vivienda con almacenamiento organizado. En otra zona, había utensilios de cocina ordenados alrededor de un fogón. Una tercera sección parecía ser un jardín de hongos en crecimiento. Y en el centro de todo, una anciana humana estaba sentada sobre una piedra lisa tejiendo algo, mientras un enorme dragón yacía a su lado como un perro gigante. «Hola, querida», saludó Dorothy. «Debe ser la científica que mencionó el capitán Hess. Acabo de preparar té». La humana había preparado té de alguna manera en un pozo de la muerte. Scorch observó a la científica, pero no se apartó del lado de Dorothy. «No te preocupes por Scorch», dijo Dorothy. «Es protector, pero educado. ¿Ves? Pareces nerviosa». La doctora Fell estaba sentada en una piedra que Dorothy aparentemente había pulido para las visitas. Aceptó una taza de barro con algo que olía a hierbas. Su piel se tornó de un verde curioso. «¿Cómo?», preguntó la doctora Fell con sencillez. «¿Cómo qué, querida? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo domaste al devastador? ¿Cómo creaste todo esto?». La doctora Fell señaló el espacio vital organizado. Dorothy bebió un sorbo de té. «No domé a Scorch. Lo ayudé. Hay una diferencia». «No entiendo». Dorothy dejó su taza. «Dígame, Dr. Fell, ¿cuántas especies depredadoras ha domesticado su civilización?». «¿Domesticadas? Ninguna. Domesticamos animales de rebaño para obtener alimento y trabajo. Los depredadores son demasiado peligrosos. Los humanos domesticaron lobos», dijo Dorothy. «Los convirtieron en perros. Domesticamos gatos salvajes. Hemos convivido con criaturas que podrían matarnos durante miles de años. Aprendimos que la mayoría de las criaturas agresivas solo tienen miedo o sufren». La piel del Dr. Fell se tiñó de naranja, reflejando confusión. «Pero el devastador mató a 43 prisioneros porque fue torturado», dijo Dorothy con firmeza. «Mírelo ahora. Sus heridas se están sanando. Está bien alimentado. Tiene compañía. Ya no es agresivo porque no sufre». Scorch, como si comprendiera, emitió un gruñido satisfecho y se acercó a Dorothy. «¿Su especie hace esto con regularidad?», preguntó el Dr. Fell. «¿Conviven con depredadores? En la Tierra, crío ganado, caballos y perros. Si un perro maneja toros agresivos, un perro maneja caballos asustados. Mi vecino criaba abejas. Otro, lobos para la conservación. Entendemos que la mayoría de las criaturas solo quieren estar seguras y cómodas». La doctora Fell tomaba notas rápidamente en su tableta. «Esto es extraordinario. La comunidad galáctica carece de un marco para comprender este tipo de relación. Eso se debe a que ustedes lo ven todo como peligroso o seguro». Dorothy dijo: «No entienden que las cosas peligrosas pueden volverse seguras con el cuidado adecuado. Sorch no es inofensivo. Podría matarme fácilmente, pero no lo hará porque lo trato con respeto y amabilidad, y por las condiciones en las que vive». La doctora Fell señaló el espacio organizado. Dorothy se encogió de hombros. «Crecí en una granja en tiempos difíciles. Aprendes a arreglártelas con lo que hay disponible. Hay agua, comida, materiales. Simplemente los organizo de forma lógica». Durante la siguiente hora, Dorothy explicó sus métodos en detalle: rutina y constancia, satisfacer las necesidades básicas, refuerzo positivo, paciencia. Conceptos sencillos que,
al parecer, eran revolucionarios para la civilización galáctica. Doctora, la piel de Fel se había puesto amarilla de emoción cuando terminó sus notas. Debo compartir esto con la comunidad xenobiológica. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Que todos deberían tratar mejor a los animales. Dorothy sugirió que los humanos somos mucho más complejos de lo que creíamos. Su especie tiene capacidades que jamás imaginamos. Dorothy sirvió más té. Simplemente somos prácticos, querida. Cuando vives en una granja, no puedes permitirte el lujo de desperdiciar recursos ni enemistarte con las criaturas que te rodean. Aprendes a trabajar con lo que tienes. Tu mundo debe ser extraordinario. La tierra, nuestro hogar. Un poco inhóspito en algunos lugares, agradable en otros. Tenemos un clima peligroso, animales peligrosos, plantas peligrosas. Aprendes a adaptarte o no sobrevives. La piel del Dr. Fell se erizó ligeramente. Todo su mundo es hostil. No diría hostil, simplemente exigente. Eso los hace ingeniosos. Arriba, en la ventana de observación. La multitud había crecido aún más. La noticia de la visita de la científica se había extendido. Alienígenas de todo el sector habían venido a presenciar el fenómeno. Scorch levantó la cabeza de repente y gruñó suavemente. Dorothy lo notó de inmediato. ¿Qué ocurre, querida? El dragón miró hacia los niveles superiores. Su lenguaje corporal cambió para alertar al doctor. Compañero, revisando la tableta de datos. Oh, no. Se está produciendo un motín en el complejo principal. Las alarmas a lo lejos comenzaron a sonar. Incluso desde la cámara abisal, podían oír gritos y sonidos de violencia. El rostro del juez apareció en una pantalla de comunicación instalada cerca de la ventana de observación. Su voz resonó por la caverna. Humana Dorothy, tenemos una situación. Los prisioneros han superado a los guardias. El fuego se está propagando. Estamos perdiendo el control. Dorothy se puso de pie y se sacudió el vestido. ¿Y quieres mi ayuda? Sí. La palabra claramente le dolió. Dorothy miró al Dr. Fell, luego a Scorch. El dragón se puso de pie, comprendiendo que algo estaba sucediendo. ¿Qué causó el motín?, preguntó Dorothy. ¿Importa?, espetó el juez. Sí, importa mucho. Los motines no empiezan de la nada. Hubo una pausa. Luego, el juez dijo en voz baja: un guardia mató a golpes a un prisionero ayer. Pero, según dicen, otros prisioneros lo presenciaron. La expresión de Dorothy se endureció. Ya veo. Así que querías limpiar el desastre que tu crueldad creó. Necesitamos restablecer el orden antes de que los prisioneros escapen o se maten entre sí. Dorothy, piensa en esto. Miró a Scorch. ¿Qué opinas, querido? ¿Deberíamos ayudar a esta gente que nos encerró en un agujero? Scorch ladeó la cabeza y emitió un sonido interrogativo. Dorothy suspiró. Tienes razón. No podemos permitir que prisioneros inocentes sufran porque sus carceleros son crueles. Miró hacia la ventana de observación. Baja la plataforma. Ya subimos. Pero, juez, cuando esto termine, tendremos una conversación seria sobre cómo dirige este centro. El juez asintió. De acuerdo. El Dr. Fell se puso de pie rápidamente. Voy con ustedes. Dorothy sonrió. Bien. Necesitaré a alguien que tome notas. Esto está a punto de convertirse en una lección sobre el manejo adecuado de criaturas. La plataforma se elevó lentamente con Dorothy, Scorch y el Dr. Felloward. A medida que ascendían, los sonidos del caos se hicieron más fuertes. Gritos, cristales rotos, el crepitar del fuego. Emergieron al complejo principal de la prisión. Dorothy nunca había visto ese nivel. Era enorme, con múltiples niveles de celdas construidas en círculo alrededor de una zona central. El fuego ardía en al menos 3 niveles. Los prisioneros corrían descontrolados por los pasillos. Los guardias se acurrucaban tras las barricadas, demasiado asustados para intervenir.
Había cuerpos tendidos en el suelo, algunos moviéndose, otros inmóviles. El aire estaba denso de humo. Scorch rugió. El sonido resonó por todo el complejo como un trueno. Todos, prisioneros y guardias por igual, se detuvieron y miraron. Dorothy se acercó a la barandilla del andén. «Escúchenme», gritó con su voz de abuela más firme. De esas que interrumpen a los nietos en pleno canto. «Esto se acaba ahora mismo». Un gran prisionero reptiliano de abajo se rió. «¿O qué, viejo humano? Nos tejerás hasta la muerte o Scorch creará cortafuegos para contener las llamas y dejaré que se coma a cualquiera que se interponga. Tú decides». La risa cesó. Dorothy señaló a Scorch. «Querida, esos incendios, ¿puedes crear zonas quemadas a su alrededor para evitar que se propaguen? No lastimes a nadie. Solo controla el fuego». Scorch extendió sus alas y se elevó por los aires. Los prisioneros se dispersaron mientras el dragón volaba sobre ellos con una precisión que Dorothy desconocía. Scorch exhaló llamas controladas que crearon barreras alrededor de las zonas en llamas, privándolas de combustible para su propagación. En cuestión de minutos, los incendios fueron controlados. Scorch aterrizó junto a Dorothy de nuevo. «Buen chico», dijo Dorothy, acariciando sus escamas. Dirigió su atención a los prisioneros. Cientos de ellos, de docenas de especies, todos la miraban con una mezcla de miedo y asombro. «Bien», dijo Dorothy. «¿Quién empezó esto?» Un prisionero, valiente o insensato, dio un paso al frente. Era humanoide, pero estaba cubierto de pelaje azul. «Fuimos nosotros. Todos. Estamos hartos de los abusos. El guardia que mató a alguien ayer». Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. «¿Cómo lo saben?», preguntó el prisionero de pelaje azul. «Porque pregunté. La violencia como esta no surge de la nada. Díganme qué pasó». El prisionero miró a sus compañeros y habló. «El teniente de guardia Cross mató a golpes a Spinner por pedir atención médica. Lo vimos. Tiraron el cuerpo de Spinner al basurero como si fuera basura». Dorothy sintió que la ira le subía al pecho. Se giró para mirar al juez, que había salido de su despacho con escoltas armadas. «¿Es cierto?», exigió. El juez se puso nervioso. «El teniente Cross ha sido sancionado». «¿Sancionado? Un hombre está muerto. Spinner era un prisionero, un ladrón. Eso hace que su vida no valga nada». La voz de Dorothy era capaz de cortar acero. «Toda criatura merece dignidad. No me importan las leyes que hayan infringido». Se volvió hacia los prisioneros. «Entiendo su ira. Yo también estaría furiosa. Pero quemar la prisión no les devolverá a su amigo. Solo provocará la muerte de más de ustedes». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó el prisionero azul. «Nunca nos escucharán». «A mí sí me escucharán», dijo Dorothy. «Porque tengo algo que desean». «¿Qué?». «Conocimiento. Temen lo que los humanos pueden hacer. Me han visto convertir a su monstruo de ejecución en un compañero. Se están dando cuenta de que no nos entienden en absoluto. Ese miedo me da ventaja». Caminó hacia el juez. Scorch la siguió. Su presencia hizo retroceder a los guardias con nerviosismo. «Esto es lo que va a suceder». Dorothy le dijo al juez. «Va a crear un sistema de supervisión adecuado para esta prisión. Inspectores independientes, atención médica para todos los presos, fin de la violencia gratuita por parte de los guardias, e investigará a cada guardia para descubrir quién más ha abusado de su poder». «Yo no recibo órdenes de los presos», dijo el juez, pero su voz carecía de convicción. «Entonces las recibirá de la comunidad galáctica». «Doctora Fell, ¿está grabando esto?». La doctora Fell levantó su tableta de datos, grabando cada palabra y transmitiéndola en directo al Instituto Xenobiológico, que la retransmitía a sus redes. El juez se quedó perplejo. «Está transmitiendo esto. La galaxia está mirando». La doctora Fell sintió que se le ponía la piel roja de emoción. «Les ha fascinado la historia de Dorothy.
Ahora están viendo cómo el Imperio Quarin trata a los presos. Dorothy sonrió dulcemente. Entonces, juez, ¿discutimos sobre reformas o le digo a Scorch que se vaya y dejo que los presos terminen su motín? Estoy segura de que la comunidad galáctica. Las cadenas de noticias estarían encantadas de cubrir esa historia. El juez guardó silencio un largo rato. Luego preguntó, ¿cuáles son sus demandas? Dorothy las enumeró: atención médica adecuada, alimentación suficiente, el fin del castigo físico, supervisión independiente, investigación de la mala conducta de los guardias, compensación para las familias de los prisioneros asesinados por los guardias. El prisionero de pelaje azul escuchó incrédulo. ¿De verdad está negociando por nosotros? Por supuesto, querida. Alguien tiene que defender a quienes no pueden defenderse ahora. ¿Están dispuestos a volver a la normalidad pacíficamente si se implementan estas reformas? Los prisioneros se miraron lentamente. Asintieron. Queremos pruebas, dijo el prisionero de pelaje azul, no solo promesas. La doctora Fell supervisará el cumplimiento. Dorothy dijo que presentará informes periódicos a la comunidad galáctica. Si el juez falta a su palabra, todos lo sabrán. La piel de la doctora Fell se tornó de un naranja decidido. Acepto esta responsabilidad. El juez miró a su alrededor. Las cámaras de vigilancia, los prisioneros, el dragón y la anciana humana que, de alguna manera, había tomado el control de toda la instalación. Tomó una decisión. De acuerdo. Las reformas comenzarán de inmediato. Todos los prisioneros regresarán a sus celdas para el recuento y la evaluación médica. El Dr. Fell tendrá acceso completo para monitorear las condiciones. Los prisioneros comenzaron a dirigirse a sus celdas. Aún cautelosos, pero esperanzados. El prisionero de pelaje azul se acercó a Dorothy. ¿Por qué nos ayudaste? Tú también eres prisionera. Porque es lo correcto, dijo Dorothy simplemente. Crié a 6 hijos y administré una granja durante 40 años. Aprendí que tratar a la gente con crueldad solo los desespera. Trátalos con dignidad y te sorprenderán. El capitán de guardia Hess se acercó con cautela. El humano es sabio. Quizás tengamos mucho que aprender. Sí, asintió Dorothy, comenzando por la bondad básica. No es complicado. Una vez restablecido el orden, Dorothy se sentó en un banco con Scorch a su lado. Los prisioneros que pasaban asintieron respetuosamente. Los guardias la observaron con renovado cansancio. El Dr. Fell se sentó junto a ella. Acabas de cambiar el sistema penitenciario de todo un sector en una sola tarde. Solo señalé lo obvio, dijo Dorothy, aunque estoy bastante cansada. Scorch, querida, ¿podemos volver a nuestro tranquilo escondite? Toda esta agitación no me sienta bien. Scorch emitió un agradable ronroneo. Sí. Regresaron a la plataforma. El juez observaba desde la ventana de su despacho. Su asistente estaba a su lado. Señor, preguntó el asistente, ¿quién es ella? El juez no supo qué responder. 3 días después del motín, una nueva nave apareció en órbita alrededor de la estación prisión. Era más pequeña que las naves de guerra Quarin, pero elegante y veloz. El vestíbulo exhibía símbolos que helaron la sangre del juez. Nave diplomática de la Tierra. La comunicación llegó directamente a su despacho. Soy la embajadora Patricia Rodríguez de la Tierra. Vengo a hablar sobre el encarcelamiento ilegal de Dorothy Walsh. El juez chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. La humana violó nuestro territorio porque su baliza de navegación transmitía coordenadas incorrectas. Nuestras naves tienen las pruebas. Usted encarceló a una civil inocente y la condenó a muerte. Vengo a traerla de vuelta a casa. El juez miró a su asistente. Prepárese. La humana para su liberación. Pero liberar a Dorothy resultó complicado. Cuando los guardias llegaron al profundo agujero para recogerla, la encontraron enseñándole a Scorch a clasificar piedras por tamaño. El dragón las había ordenado en pilas pulcras mientras Dorothy elogiaba su trabajo.
La señora Walsh, dijo la guardia de la liga, queda usted en libertad. La embajadora de la Tierra está aquí. Dorothy levantó la vista de su labor de punto. Qué bien, querida. Dile que iré enseguida. Señora, exige su liberación inmediata. Bueno, tendrá que esperar a que termine esta vuelta. No dejo un tejido a medias. El guardia no respondió. Esperó mientras Dorothy terminaba tranquilamente de tejer, y luego recogió sus pertenencias. Vamos, Scorch, dijo Dorothy. La criatura se queda aquí, dijeron los guardias rápidamente. De ninguna manera. Lo han maltratado durante años. No voy a dejar que vuelva a sufrir. No podemos liberar a un depredador peligroso. Dorothy fulminó al guardia con la mirada, una mirada que hacía que incluso los niños mayores se disculparan por cosas que aún no habían hecho. Scorch solo es peligroso si lo maltratan. Trátenlo bien y será manso como un cordero, pero no me iré sin él. El guardia informó de esto al juez, quien a su vez informó a la embajadora. Una hora después, Dorothy estaba sentada en el despacho del juez con Scorch tumbado a su lado. Al otro lado del escritorio se encontraba la embajadora Rodríguez, una mujer severa con uniforme formal. Señora Walsh, dijo la embajadora. Llevamos 3 semanas buscándola. Su familia está muy preocupada. Siento las molestias, dijo Dorothy. Pero he estado muy ocupada domando un dragón y poniendo en marcha un movimiento de reforma penitenciaria. Noté que la expresión de la embajadora se suavizó ligeramente. Se ha vuelto bastante famosa. Los informes del Dr. Fell se han difundido por toda la galaxia. Solo hice lo que tenía que hacer. La embajadora se volvió hacia el juez. Mi gobierno exige la liberación inmediata de la señora Walsh y una compensación por su injusto encarcelamiento. El juez bajó la mirada. Reconocemos el error de navegación. El humano puede quedar libre y arder, añadió Dorothy. El juez negó con la cabeza. El devastador es propiedad del imperio, un arma peligrosa. Es un ser vivo que merece un mejor trato, dijo Dorothy con firmeza. El embajador lo meditó. Señora Walsh, quizá podríamos gestionar el traslado de la criatura a un mundo santuario, un lugar donde pueda vivir en libertad pero a salvo. Dorothy iluminó un santuario con espacios abiertos y los cuidados adecuados. La Tierra mantiene varios santuarios interespecíficos. Podríamos añadir un residente más. Entonces acepto su oferta, embajador. Dorothy miró al juez. Pero tengo una condición más. No está usted en posición de hacer exigencias, comenzó a decir el juez. En realidad, si lo está, interrumpió el embajador. La señora Walsh se ha convertido en un símbolo. La comunidad galáctica está pendiente de cómo se resuelve esto. Si el Imperio Quarin desea mantener relaciones diplomáticas, le sugiero que escuche. El juez se dejó caer en su silla. ¿Cuál es su condición? Quiero que me contraten como consultora para la reforma penitenciaria. No solo aquí, sino en todo su imperio. He visto cómo tratan a los presos. Es cruel e ineficiente. Permítanme ayudarlos a mejorar. Quieren que les paguemos para que nos critiquen. Quiero que me paguen para arreglar un sistema corrupto. Sus presos se amotinan porque los tratan como animales. Sus guardias se vuelven crueles porque no hay rendición de cuentas. Cambien eso y tendrán menos disturbios y mejores instalaciones. La embajadora Rodríguez sonrió levemente. El gobierno humano apoyaría este acuerdo. Considérenlo parte de nuestro paquete diplomático. El juez miró a las 2 mujeres humanas, una joven y diplomática, la otra anciana y obstinada. Ambas absolutamente aterradoras a su manera. Bien, dijo finalmente. Acepto todos los términos. La humana queda libre. La saqueadora va a un santuario. La señora Walsh será mi consultora. Hizo una pausa. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, querida. Dorothy dijo, ¿cómo sobrevivió tu especie? Tu mundo debe ser una pesadilla inimaginable si produce gente como ustedes. Dorothy sonrió.
La Tierra no es una pesadilla. Es nuestro hogar. Sí, tenemos animales peligrosos, un clima adverso y un terreno difícil. Pero aprendimos a adaptarnos. Aprendimos a trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Domesticamos depredadores, cultivamos tierras difíciles y construimos comunidades. Eso nos hizo ingeniosos. Toda tu especie es así, más o menos. Algunos son más resistentes que otros. Pero todos aprendemos desde pequeños que la vida es más fácil cuando nos ayudamos mutuamente y tratamos a las demás criaturas con respeto. El juez tomó nota en su tableta. Recomendaré al Alto Consejo que los humanos sean clasificados como habitantes cooperativos de mundos mortales. Aliados peligrosos, pero potencialmente valiosos. Es muy sensato, dijo Dorothy con aprobación. Al día siguiente, Dorothy estaba en una plataforma de transporte con Skerry a su lado. La doctora Fell había venido a despedirse. Su piel estaba de un triste tono púrpura. Extrañaré nuestras conversaciones, dijo la doctora Fell. Puedes visitar el santuario cuando quieras, dijo Dorothy. Estaré allí administrando el lugar. Necesitan a alguien que entienda a las criaturas difíciles. Has cambiado la sociedad galáctica. El Dr. Fell dijo, mis trabajos de investigación sobre técnicas de domesticación humana están siendo estudiados por todas las universidades importantes. Tus métodos se están implementando en prisiones e instalaciones para animales en 3 sectores. Bien. Eso es muy bueno. Embajador Rodríguez, acompáñalos. ¿Lista para ir a casa, señora Walsh? Casi. Dorothy se volvió hacia el juez, que estaba cerca con el capitán Hess. ¿Recuerda lo que hablamos? Trate a sus prisioneros como personas. Les sorprenderán. El juez asintió. Lo recordaré. Y el capitán Hess supervisará personalmente las reformas aquí. Hess, de un paso al frente. Ha sido un honor conocerla, señora Walsh. Nos enseñó mucho. Es usted un buen hombre, capitán. Este lugar necesita más como usted. La nave de transporte arrancó. Dorothy, Scorch y el embajador se disolvieron en luz, dirigiéndose a la nave superior. El juez los vio partir. Su asistente se acercó. Señor, ¿qué hacemos ahora? Hacemos lo que dijeron los humanos, respondió el juez. Lo hacemos mejor. En las celdas de abajo, los prisioneros oyeron la noticia. La abuela demoníaca se marchaba, pero sus reformas perdurarían. Por primera vez en años, una especie de esperanza se extendió por las instalaciones. El mundo santuario se llamaba Refugio, y Dorothy decidió que el nombre le quedaba perfecto. Colinas onduladas cubiertas de hierba púrpura se extendían hasta montañas lejanas. 3 hijos flotaban en el cielo, bañando todo con una luz cálida. El aire olía a limpio y fresco. Scorch estaba a su lado en una ladera, con las alas extendidas, respirando profundamente. El dragón no había salido en 12 años. Dorothy observó con satisfacción cómo Scorch se elevaba al cielo y volaba en amplios y alegres círculos. Es precioso, ¿verdad?, dijo la embajadora Rodríguez, quien añadió que se había quedado para ayudar a Dorothy a instalarse. Es perfecto, asintió Dorothy. Mucho espacio, buen clima, presas naturales para los depredadores. ¿Quién administra este lugar? En realidad, esa serías tú. La Junta del Santuario te contrató como directora. Supervisarás el cuidado de todas las criaturas rescatadas aquí. Dorothy arqueó una ceja. Directora, solo soy una granjera. Eres la única persona en la galaxia que ha rehabilitado con éxito a un superdepredador mediante la bondad. La junta fue unánime. Durante la semana siguiente, Dorothy conoció a los demás residentes de Haven. Estaba Racer, una enorme criatura parecida a un lobo proveniente de un mundo helado. Estaba Chimer, una anguila eléctrica tan grande como un autobús. Estaba Claude, un ser con tentáculos que flotaba en la atmósfera. Todos eran depredadores. Todos habían sido rescatados del maltrato o la explotación.
Dorothy trató a cada uno de la misma manera que había tratado a Scorch. Con paciencia, respeto, satisfaciendo sus necesidades básicas y comprendiendo su comportamiento. En un mes, Racer la seguía en sus paseos diarios. Chimera aprendió a generar energía para los equipos del santuario. Cloud jugaba con los niños que lo visitaban en excursiones educativas. Las cadenas de noticias galácticas estaban fascinadas. La abuela doméstica, Monstruos, era un titular popular. Científicos llegaban semanalmente para estudiar los métodos de Dorothy. Universidades le ofrecieron puestos de profesora. El Imperio Quarin la contrató para entrenar a su personal penitenciario. Dorothy rechazó cortésmente la mayoría de las ofertas. Prefería trabajar con los animales, pero la noticia de su éxito se extendió mucho más allá de los círculos científicos. Los estrategas militares se percataron de ello. Si los humanos podían convertir a sus enemigos en aliados mediante la bondad, ¿qué implicaba eso para la guerra? Los diplomáticos reconsideraron los protocolos de primer contacto. Si los humanos podían comunicarse con los superdepredadores, ¿con qué otras especies podrían entablar amistad? La posición de la Tierra en la comunidad galáctica cambió drásticamente. Las solicitudes de embajadores humanos se triplicaron. Las invitaciones a negociaciones comerciales se multiplicaron. Varios mundos solicitaron específicamente mediadores humanos en disputas territoriales. El Consejo Galáctico, el órgano de gobierno del espacio conocido, invitó al embajador Rodríguez a dar un discurso. Se le pidió a Dorothy que asistiera como testigo. La Cámara del Consejo era enorme, con representantes de 300 especies. Dorothy se sintió diminuta con su vestido floreado, sentada en una silla diseñada para seres del doble de su tamaño. Scorch yacía a su lado, tranquilo a pesar de todo. La multitud. La oradora del consejo, un ser cristalino llamado Harmony, se dirigió a la asamblea. Nos hemos reunido para debatir sobre la especie humana y su lugar en nuestra comunidad. Los acontecimientos recientes han puesto a prueba nuestra comprensión de esta especie de mundo letal. Un representante insectoide se puso de pie. Los humanos son peligrosos. Se hacen amigos de los depredadores. Sobrevivieron a un mundo hostil. Deberían estar confinados a su sistema solar. A continuación, habló un gag. Sus palabras se tradujeron a partir de señales químicas. No estoy de acuerdo. Los humanos ofrecen habilidades valiosas. Su capacidad para mediar entre especies agresivas podría prevenir guerras. El debate continuó durante una hora. Dorothy escuchaba en silencio, tejiendo una bufanda. Scorch emitía ocasionalmente ronroneos que Dorothy interpretaba como aburrimiento. Finalmente, Harmony le pidió a Dorothy que hablara. Señora Walsh, usted es la catalizadora de esta discusión. ¿Qué quieren los humanos de la comunidad galáctica? Dorothy dejó su labor de punto. Solo queremos ser buenos vecinos. Queremos comerciar, aprender y ayudar en lo que podamos. No buscamos conquistar ni dominar. Sin embargo, ustedes convierten a los depredadores en armas. El insectoide, acusó un representante. Transformo criaturas maltratadas en sanas, corrigió Dorothy con firmeza. Scorch no es un arma. Es un amigo. Hay una diferencia. Tu especie domesticó lobos. Otro representante dijo que los criaron como perros de caza. Badulks, tú armaste la amistad. Dorothy sintió que la ira la invadía. Les dimos a los lobos refugio, alimento y un propósito. Nos brindaron lealtad y compañía. Eso no es usar la amistad como arma. Eso es colaboración, dijo Harmony con suavidad. El Consejo teme a los humanos porque no comprendemos su capacidad para formar lazos entre especies. Parece casi mágico. No es magia, dijo Dorothy. Es empatía. Aprendimos hace mucho que la vida es más fácil cuando nos ayudamos mutuamente. Ya sean otros humanos, perros, caballos o dragones. Buscamos puntos en común en lugar de diferencias. ¿Y si no hay puntos en común?, preguntó alguien, entonces los creamos.
Alimentar al hambriento, curar al enfermo, proteger al débil. Son necesidades universales. Satisfacerlas genera confianza. Los seres gaseosos hablaron. Una vez más. Los humanos ofrecen una filosofía de la que carecemos. La mayoría de las especies se centran en la similitud. Comerciamos con quienes son como nosotros, nos aliamos con quienes son similares. Los humanos buscamos la conexión independientemente de la similitud porque no nos quedaba otra opción. Dorothy dijo, nuestro mundo estaba lleno de criaturas diferentes a nosotros. Algunas son peligrosas. Podríamos haber luchado contra todas o haber aprendido a convivir con algunas. Elegimos la coexistencia. Harmony brilló con más intensidad, señal de profunda reflexión. Propongo una nueva clasificación. Los humanos no son meros habitantes de mundos de muerte. Son constructores de puentes, una especie que conecta a través de barreras que otros no pueden cruzar. El Consejo debatió esto. Finalmente, votaron. 247 a favor, 32 en contra, 21 abstenciones. Está decidido, anunció Harmony. Los humanos son bienvenidos como miembros de pleno derecho de la comunidad galáctica. Sus habilidades únicas serán respetadas, cuando sea apropiado, solicitadas. Dorothy asintió. Gracias. ¿Puedo irme a casa ahora? Scorch necesita cenar y tengo que alimentar a otras 3 criaturas. La risa resonó en la cámara. Un sonido muy humano proveniente de seres muy alienígenas. En el viaje de regreso a refugio, el embajador Rodríguez le sonrió a Dorothy. ¿Te das cuenta de que acabas de cambiar la civilización galáctica? Solo expliqué lo básico de la agricultura. Trata bien a las criaturas y ellas te tratarán bien. Quizás para ti no sea complicado. Para el resto de la galaxia, es revolucionario. De vuelta en refugio, Dorothy retomó su rutina: alimentar a los animales, curar heridas, organizar los espacios habitables y entrenar a los voluntarios. El trabajo era duro pero gratificante. Scorge volaba libre todos los días, cazando en las montañas y regresando cada noche. El dragón se acurrucaba junto a la cabaña de Dorothy y ella se sentaba sobre su lomo tejiendo mientras contemplaba la puesta de sol. Una tarde, los 3 soles se pusieron en secuencia, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Dorothy acarició a Scorge detrás de los cuernos. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dijo al dragón. Todos le tienen miedo a los humanos. Creen que somos peligrosos porque nos hacemos amigos de los depredadores.